fuego, tendremos sistemas de seguridad, rotura de vidrios, sensores magnéticos, sensores de proximidad, vamos a tener sensores volumétricos, los que utilizan rayos infrarrojos. Entonces hay una serie de sensores que uno debe ir colocando, ¿no?, en las plantas. Y además todo el sistema de automatización. ¿Cómo va a ir desde el centro de procesamiento de datos nuestros cables hasta un determinado robot? Entonces tenemos que considerar si va a ser subterráneo, va a ser aéreo. Para eso tenemos que tener siempre los catálogos y los manuales de instalación. ¿Desde dónde se va a comandar un determinado proceso? Hay una sala de control. ¿Cómo vamos a llevar nuestros cables por ahí? Entonces, tenemos que tener información, ¿no? Bien, es obvio que cuando uno va a realizar un proyecto eléctrico, tiene que pensar en cómo se van a hacer las mediciones, ¿sí?, hacer una planificación y la supervisión y la corrección y los costos ecológicos que nos puede tener, ¿no? Normalmente aquí lo que nos cobran es la energía activa, la energía reactiva o la energía aparente nos cobran en una industria. Entonces, puede haber medidores de energía activa, reactiva, o también podemos tener armónicos. Entonces tenemos una energía de distorsión que nos va a llevar a costos, ¿no?, debido a los armónicos. O podemos tener transitorios e interferencias que nos van a dar como consecuencia la contaminación electromagnética. Entonces tenemos que pensar en este tipo de problemas para ver si vamos a colocar filtros o vamos a hacer un sistema adecuado de tierra, vamos a colocar cables apantallados. Entonces, siempre vamos pensando en que al diseñar el proyecto tengamos ya esta previsión, ¿no? O, por ejemplo, si vamos desarrollando nuestro proyecto y vemos que tiene mucha carga inductiva, entonces en nuestro tablero principal tenemos que pensar en colocar un banco de condensadores. ¿O dónde vamos a colocar el banco de condensadores? Entonces pensamos ya en una compensación reactiva. Colocamos, o tal vez, si es una planta muy grande, colocar un motor sincrónico y hacerlo trabajar sobreexcitado de tal manera que nosotros podemos generar nuestros propios reactivos, ¿no? También podemos pensar en lo que serían los filtros pasivos o filtros activos. Si tiene nuestra planta industrial mucha electrónica, muchos arrancadores electrónicos, pues entonces hay que pensar nomás en lo que va a ser el filtrado de armónicos. No vaya a ser que tengamos problemas de resonancia y haya serios accidentes, ¿no?, de nuestro sistema. Entonces hay que filtrar los armónicos. Además, hay que hacer una planificación. Los motores en las industrias muchas veces no son motores pequeños, son motores grandes. Entonces, en el momento del arranque, esos motores tomarán pues una buena corriente y además que esos motores pues, tienen que trabajar de tal hora a tal hora y eso hay que hablar con con el que va a ser jefe de planta o con el ingeniero industrial y hacer una planificación de una curva de carga, ¿no? Eso nos ha de permitir a nosotros tener al final ahorros. Y también hay que disminuir lo que es la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, nuestros grupos electrógenos, pues no tienen que ser grupos que estén contaminando el medio ambiente. No podemos nosotros colocar un grupo electrónico en un ambiente cerrado. Entonces vamos a tener serios problemas. Entonces hay que ver por dónde va a salir la tubería de escape, sí, cómo disminuir prácticamente lo que es una contaminación ambiental, porque al final la contaminación ambiental nos va a crear, nos va a generar dióxido de carbono y eso va a contaminar, ¿no?, el medio ambiente. Eso tenemos que ir evitando. Ustedes en las películas vean cómo las plantas industriales generan mucha contaminación. Entonces uno tiene que ver cómo disminuir esa contaminación. Por ejemplo, antes en la planta de Viacha se generaba mucha contaminación debido al polvo del cemento. Había nitrido, carbón, un gas
que era medio tóxico. Entonces las plantas alrededor de Sobose pues no crecían. Los animales tampoco tenían serios problemas. Después que colocaron sistemas que bajaron el nivel de contaminación. Ahora por Viacha es mucho menos la contaminación. Han colocado unos filtros, ¿no? Eso siempre debemos ir pensando. Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me estás escuchando, Mijael? Sí, Inge. Ya. Entonces te llama, que más o menos tienes una idea como es un proyecto de tipo industrial, ¿no? Sí, Inge. No hay que trabajar nunca solo, siempre hay que trabajar en equipo. En equipo salen muy bien las cosas. Solo uno puede hacer, pero tiene problemas. Siempre hay que tener buenas relaciones, siempre hay que coordinar los trabajos. Bien. Entonces, si uno va a hacer el planeamiento del sistema eléctrico, hay que tener nomás algunas consideraciones básicas, ¿no? Para realizar el trabajo. Obviamente que pues uno tiene que tener siempre el criterio de la seguridad, de la confiabilidad, el costo que va a llevar una instalación eléctrica y las pérdidas que podemos tener de energía, porque todas las pérdidas nos cobran las compañías distribuidoras de energía, ¿no? Tenemos que tener la simplicidad de la operación, eh, una, eh, una regulación adecuada de la tensión, cómo va a ser nuestro mantenimiento, tenemos que tener el concepto de factibilidad de mantenimiento, el crecimiento de la planta y bueno, nuestras instalaciones siempre tienen que adecuarse a la normativa que tenemos del lugar que estamos yendo y la normativa de tipo nacional. Si requerimos una normativa internacional, hay que aplicar esa normativa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos el planeamiento de un sistema eléctrico, siempre vamos a tener las necesidades de conocer qué potencias, qué carga vamos a instalar. Entonces, es el arquitecto o el ingeniero industrial o el dueño o la gente que conoce la planta, el que ha diseñado la planta, quien tiene que darnos todas las potencias. Y obviamente nosotros tenemos que considerar que pueden existir cargas fijas y cargas móviles. No siempre las cargas son fijas, ¿no? Y debemos ir determinando ambiente por ambiente, bloque por bloque, la potencia total. Una vez que conocemos la potencia total instalada, podemos nosotros determinar la potencia demandada y la potencia diversificada. Eso nos va a permitir a nosotros economía en nuestros alimentadores y en lo que sería el tablero principal y en última instancia economía en las facturas, ¿no? Entonces, además uno tiene que ponerse a pensar en el crecimiento de la carga. Normalmente, si uno tiene, por ejemplo, un edificio industrial, y si ese edificio industrial pues es un edificio que es muy próspero, entonces hay que pensar en un crecimiento de carga de 100%, ¿no ve? O tal vez uno tiene una determinada estación o no sé qué tipo de edificio, por ejemplo, podría tener almacenes comerciales, entonces hay que esperar un crecimiento entre el 20 y el 50%. De todas maneras, esos valores hay que consultarlos siempre, ¿no? Por otra parte, o sea, las necesidades de carga, pues nos tienen que dar los ingenieros que están diseñando el proyecto y el arquitecto. Y eso hay que exigirle, porque muchas veces le dicen, no, vos, pero vos conoces el sistema de bombeo, entonces pone nomás qué capacidad de bomba. No, aquí no es lo mismo colocar una bomba en La Paz que colocar en Santa Cruz.
si es una bomba de agua. En La Paz llueve poco, en Santa Cruz llueve terriblemente. Entonces las capacidades de las bombas son totalmente diferentes, ¿no? Para evitarse problemas de que a uno le acusen porque uno ha hecho dibujo libre, entonces tiene que solicitar la información. Dice una bomba, yo necesito una bomba de tal capacidad para Santa Cruz, una bomba de tal capacidad para la ciudad de La Paz, ¿no? Además, sí, hay que ver lo que son las características de lo que es el suministro de energía eléctrica. Uno, cuando ya conoce la capacidad de la potencia, que más o menos se estima qué potencia instalada tiene, entonces, sí, hay que tener, hay que comenzar a pensar en cómo, si nuestra red pública tiene o no tiene capacidad para atender nuestra demanda, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, un proyecto para alguna población de El Beni, entonces tengo que ponerme a pensar si la red pública tiene o no capacidad para atender mi planta. No vaya a ser que mi planta sea muy grande y la compañía no me pueda abastecer. Entonces, uno o tiene que ir a visitar el lugar o tiene que consultar con personas responsables de las compañías distribuidoras. No es cuestión de sacar una determinada potencia y después no sabemos de dónde vamos a abastecer de energía, ¿no? Obviamente que tenemos que tener también criterios de tipo económico, el costo de la energía generada, por ejemplo. Tenemos que tener criterios de la seguridad de servicio, cómo se va a ampliar nuestra planta, ¿no ve? El concesionario, que es las empresas distribuidoras de La Paz, en la ciudad de La Paz, la CRE, en Santa Cruz, CEPSA, en Potosí, etcétera, pues nos van a posiblemente dar unas tensiones disponibles con las cuales trabajan sus redes. Entonces, nosotros tenemos que pedirle, mira, me vas a dar un voltaje en bornes del tablero principal o en bornes del secundario del transformador y dime cuál va a ser tu regulación de voltaje, más menos cuánto por ciento, más menos el 2%. Mis motores van a funcionar perfecto con más menos 2%, pero si él me da un voltaje muy bajo, no va a funcionar mi equipamiento. Entonces yo tengo que pedirle a la concesionaria además el sistema de puesta a tierra, ¿sí? Tengo que decir, mira, ¿qué tipo de sistema tienes tú? IT, será un tierra neutro separado, un TNS, un tierra neutro común. Entonces tengo que conocer, porque con eso voy a hacer toda la parte de protecciones, ¿no? Además, sí voy a hacer una coordinación de las protecciones, tomando en cuenta la temporización máxima de los relés que yo pueda tener ahí y tiene que decirme más o menos cuál es el régimen de interrupción y capacidad de cortocircuito que él tiene a la salida de mi planta. Entonces, la compañía distribuidora tiene ingenieros que están haciendo permanentemente pruebas y nos dan capacidades de cortocircuito para poder coordinar y para poder dimensionar nuestros interruptores eh, principales. Además, tengo que conocer el régimen tarifario y cómo funciona toda esta parte de tarifas. No vaya a ser que cuando yo declare mi potencia de la planta, una potencia muy elevada, pues va a venir la compañía y me va a cobrar sobre esa potencia elevada. Y yo sé que cuando entra en funcionamiento una planta, rara vez entra al 100%, siempre entra un 20, 30% y poco a poco se va estabilizando. Si yo no declaro esa potencia, ¿sí? Entonces viene la compañía y me dice, mira, vos has declarado tanto, por lo tanto pagas tanto, entonces ese es un problema eso. Además, yo tengo que coordinar con la compañía cuál va a ser el factor de potencia mínimo que ellos, que tiene que tener mi planta, porque no vaya a ser que me castiguen también por bajo factor de potencia o el nivel de armónicos, no vaya a ser que me quieran castigar por la parte de armónicos, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a colocar nuestra propia planta generadora en un lugar donde pues no existe la red pública de energía, entonces debemos determinar la potencia aparente del grupo electrógeno. Tenemos que ver nuestras tensiones de generación del grupo electrógeno. Para eso, el ingeniero industrial nos va a decir, mira, los equipos que estamos comprando son trifásicos 380 y monofásicos 220. Entonces ya sabemos que nuestro grupo electrógeno va a tener esas tensiones, ¿no? También tenemos que tener la regulación de la tensión.
Cuando nuestros alimentadores son largos, fracción. En una planta industrial, y yo, por ejemplo, en el Alto, podría comprarle a De La Paz la energía durante la demanda baja, no en la potencia máxima, porque me cobra más. En la potencia máxima yo prendo mi grupo electrógeno, entonces, o mi grupo de gas. Entonces yo realizo mucho ahorro, ¿no? Además, tenemos que tener, considerar en el sistema de distribución. En el sistema de distribución hay que considerar lo que es el tipo de red. Yo cuando haga mi diseño voy a ver si va a ser una red radial, si va a ser un anillo, si va a ser una red mallada. Tengo que analizar las tensiones de distribución, porque en una planta industrial pueden haber equipos que tengan diferentes voltajes y también pueden haber equipos de corriente continua. Entonces tengo que ver todo lo que son las tensiones de distribución y no debo olvidarme siempre de la conexión del neutro, ¿no? Todo eso pues me va a llevar a mí a tener grandes ventajas. Por ejemplo, voy a tener pérdidas reducidas. Entonces no dejamos nuestro sistema eléctrico que diseñamos a libre albedrío. Estamos controlando desde el diseño las pérdidas. Vamos a controlar la regulación del voltaje. Veremos por cómo vamos a tener una mejor flexibilización, un mejor mantenimiento. Entonces vamos a tener un mayor valor económico, ¿no? Entonces, las tensiones de distribución son sumamente importantes, ver si vamos a tomar energía de media tensión de la red o vamos a comprar energía en baja tensión. Eso es según la potencia que nosotros tenemos. Cuando nosotros compramos energía en media tensión, entonces las caídas de tensión son menores. Entonces nosotros estamos realizando un ahorro. Además tenemos mayor seguridad porque los autos, cuando choquen los postes de baja tensión, no nos van a afectar. Tensiones usuales que nosotros tenemos en La Paz son 6.900 o 7.200, ¿sí? Generalmente casi en todos los transformadores, y en el área rural tenemos 24.900. Pero si estamos haciendo un trabajo para, digamos, Sucre, ¿no ves? En Sucre, en la parte central, uno tiene 6.600. Sale un poquitito, tiene 10.000 voltios en media tensión. Entonces uno tiene que conocer para hacer el diseño qué voltaje tenemos en el lugar donde vamos a tener la acometida, en el arranque, en el poste de arranque para nuestra planta, ¿no? En Cochabamba ocurre lo mismo. Ustedes van a la parte central de Cochabamba, pues se van a encontrar con 6.900, va a encontrarse con 10.000 y 24.900 tienen en el centro de Cochabamba. Entonces tienen redes, entonces uno tiene que conocer bien eso. No puede suponer pues qué voltaje hay, uno tiene que ir. Por ejemplo, si voy a hacer un proyecto para el camino a Viacha, entonces tengo que ir a ver cuál es mi voltaje en el camino a Viacha. Seguramente van a ser 12.000 voltios, entonces la compañía distribuidora me va a decir, mira, tú tienes que comprarte un transformador en zigzag, en conexión en zigzag. Entonces, eso es lo que yo sí debo conocer. Si estoy realizando un proyecto en Cobija, tengo que ir a Cobija, tengo que ir a ver que en el punto de toma qué voltaje tengo. Tengo que ver si tengo línea de media tensión, cuál es su voltaje, si tengo baja tensión, si tengo monofásico, o si tengo trifásico. Tengo que ver las tensiones de servicio que me va a dar el concesionario, la empresa de Cobija, ENDE. Tengo que conocer la magnitud de la carga. Tengo que ver además dónde va a estar mi línea, si está cerca de la planta que yo estoy haciendo o está lejos, pues la distancia me va a llevar a tener pérdidas y las pérdidas lo voy a absorber o lo va a absorber el propietario de la industria. Además tengo que tener las características de los equipos de utilización. Si yo voy a colocar un sistema de medición, no me van a aceptar cualquier CT o cualquier PT, me van a recomendar una determinada
marca. Entonces, eso es por ejemplo, lo que pasa en La Paz. En La Paz, si uno compra un CT chinito, van a decir, no, por favor, cambiame, te dicen, no te acepta. Y bueno, tienen sus razones, seguramente han tenido eh, muchos problemas, ¿no? Además, tienen que ver lo que es la conexión del neutro, ¿no? La apuesta al neutro, es bien importante el neutro, porque nos va a hacer una reducción en costos, nos va a mejorar la confiabilidad de nuestro servicio y tenemos mayor seguridad de la gente que va a trabajar ahí y obviamente vamos a tener mejores protecciones, ¿no? Entonces es importante conocer la conexión del neutro, el tipo de sistema de aterramiento que se tiene. Después hay que hacer una ubicación de los tableros de distribución el centro de transformación. Entonces, para hacer la distribución de nuestros tableros, hay que ubicar los bloques. Entonces, hay que ver las potencias, dónde se encuentran nuestras potencias más grandes, si una determinada potencia o qué tipos de transformadores, de qué capacidad vamos a utilizar, qué tipo de tableros. Más o menos hay que estandarizar lo que son las potencias, ¿no? Entonces, para todo eso tenemos que conocer los factores de demanda, por ejemplo, para hornos de inducción, de arco o para otro tipo de productos que nosotros vamos a tener. Y hay que ver factores de demanda para alimentadores de cargas, y eso está en la norma NB777. Entonces, hay factores de demanda para equipos, para calefacción. Entonces, pues uno tiene que tener todo ese criterio, ¿no? Todas nuestras necesidades de carga están en base a los planos. Calculamos demanda máxima, proyectamos para 10 años, ¿no? Y hay que ver nuestras tensiones para una alimentación directa de la red pública. ¿Qué voltaje nos entrega de La Paz a la salida de nuestra planta? No vaya a ser que estemos por Laja y en Laja el voltaje es 24.900 y queremos colocar un transformador de 6.900 que se usa en La Paz. Entonces tenemos que tener tensiones disponibles, la compañía con qué variación de tensión nos va a entregar, cuál es su puesta de tierra, ¿sí? ¿Cuánto nos ha de costar? ¿Cómo va a ser el factor de potencia de nuestra planta? ¿No? ¿Cuánto nos pide mínimo la norma? La norma nos dice, mire, el factor de potencia mínimo que tienes que tener en una planta es 0,85. Si te bajas de 0,85, multa, listo. Me castigan por bajo factor de potencia. Si voy a instalar un puesto de transformación, pues tengo que ver las características, ver los planos, etcétera, que me va a dar la compañía. Si voy a hacer una generación propia, entonces tengo que determinar la potencia de mi grupo, considerando la potencia rotor trabado, la altura sobre el nivel del mar, hay que derratear todo, ¿no? Transformadores, generadores, motores. Si voy a hacer cogeneración, este es un campo que les asusta a las compañías distribuidoras de energía, porque cuando uno coloca sus plantas de gas, por ejemplo en La Paz, le sale mucho más barato el producto terminado. Entonces, uno puede hacer una propia cogeneración, ¿no? Ver nuestro tipo de red, si va a ser anillo, ver nuestras tensiones de distribución, veremos cómo es la parte de media tensión, ¿sí? ¿Qué factores van a afectar a nuestros voltajes? El ingeniero industrial tiene los catálogos de las máquinas que se van a instalar y ahí se sabe en qué voltaje se van a trabajar, 380, 220 voltios, entonces uno tiene que colocar ese voltaje, ¿no? Y hay que hablar siempre con el concesionario, que nos dé una magnitud de la carga, siempre nos abastezca de energía. Y hay que ver que nuestras distancias son las más cortas posibles desde la línea eléctrica de la concesionaria. Obviamente hay que revisar lo que son los códigos, lo que son las normas, ¿no? Ver el tipo de conexión del neutro, si va a ser aislado en un grupo electrógeno o va a ser un neutro conectado a tierra. El neutro conectado a tierra nos reduce el costo de la instalación, mejora la confiabilidad, hay mayor seguridad para el personal y el equipo, porque podemos colocar mayores equipos de protección. Además, mejora la protección contra descargas atmosféricas y bueno,
podemos regular nuestra variación de tensión y hacemos una medición adecuada. ¿Dónde vamos a ubicar nuestros tableros y dónde vamos a ubicar nuestros centros de carga? Pues los vamos a ubicar los tableros en lugares donde hay mayor demanda. Si nosotros tenemos una planta industrial, ¿sí?, donde hemos dividido por bloques, ¿no? Más o menos, fíjense cuál es el criterio. Si el arquitecto me ha proporcionado los planos, pues yo voy a revisar los planos de planta. Y si tengo una planta industrial, las plantas industriales son generalmente grandes, ¿no? Por ejemplo, vayan a Sobosa y van a ver de grandes. Entonces, seguramente la planta industrial va a estar dividida por bloques, ¿no ve? Entonces, hay bloques de producción, según el tipo de planta. Entonces, lo que yo tengo que pedirle al arquitecto es que me dé las potencias en cada uno de los bloques, de los motores, del sistema de calefacción, de otro tipo de maquinarias. Pueden haber hornos de arco, por ejemplo. Los hornos de arco utilizan sus propios transformadores. Alguna vez cuando vayan a Vinto, van a ver, ahí tenemos nosotros hornos de arco que trabajan en cortocircuito. Entonces, esos hornos, fíjense la cantidad de corriente que van consumiendo. Entonces, tengo que conocer esas características, de tal manera que tengo que conocer las potencias por los bloques. Entonces, yo puedo decir, aquí tengo 20 kilovatios, no sé qué, algo muy pequeño. Aquí voy a tener 50 kilovatios, 70 kilovatios. Sí, aquí será 100 kilovatios, o aquí será 120 kilovatios, no sé, otros 100 kilovatios en ese bloque. Entonces tengo que ver por dónde está pasando mi línea de energía eléctrica. Entonces yo debo ubicar mi planta, mi puesto de transformación, mi subestación eléctrica, en un lugar donde esté, pues, próximo a la red pública de energía. Entonces, aquí voy a hacer la conexión, ¿no? Tengo que ver si va a ser subterránea, aérea, o ha de ser sobre el piso. ¿Qué tipo de transformador voy a utilizar? Puedo utilizar esos transformadores herméticos o las subestaciones que se usan en La Paz, etcétera. Entonces, una vez que uno determina las potencias de los diferentes lugares, tal vez nos es conveniente que las potencias más bajas sí estén más lejos de nuestra subestación. O sea, ubicaremos tal vez una sala de máquinas donde va a estar nuestro tablero de medición, nuestro tablero principal, y de aquí vamos a ir distribuyendo, ¿no?, con alimentadores a los diferentes bloques. O tal vez me es conveniente bajarle este tablero aquí, donde aquí tengo mayor carga. Entonces los tableros hay que ubicarlos donde hay mayor carga. Entonces me va a ser más económico llevar mis alimentadores, mi alimentador, a mi tablero donde tengo mayor carga. Tal vez sea conveniente aquí. Entonces aquí los alimentadores van a ser más cortos, voy a tener menos caída de tensión y fíjense que puedo ir alimentando. Entonces, según lo que es lo que se va a hacer, la potencia que tenga, ¿no? Tengo que ir calculando en cada momento, en cada alimentador, cuánto es la caída de tensión. Tiene que ser menor al 2%, ¿no ves?, en los alimentadores, y tiene que ser menor al 3% en los circuitos derivados. Eso me dice la norma. Así van a funcionar bien mis motores. Y bueno, si yo pudiera ubicar mi centro de carga, donde voy a colocar mi puesto de transformación, pues no lo colocaría cerca de la línea. Entonces, colocaría, por ejemplo, donde tengo mayor carga. Si tengo espacio, me permite la compañía, aquí coloco mi subestación, ¿no ve? Entonces, llevo una línea aérea y me conecto con la red. Entonces, en el centro de carga, ¿no? En el centro de carga. Eso es lo ideal. Pero las compañías generalmente le dicen, más o menos tienen su línea, y bueno, le dicen, aquí tienes que colocar tu puesto de transformación. Por eso es que al iniciar un proyecto uno tiene que hablar con las compañías, ¿no? Imagínense, por ejemplo, si aquí tenemos la red
de La Paz y usted haciendo una planta industrial aquí. Entonces, porque yo quiero, lo coloco la subestación aquí, ¿no ve? La subestación eléctrica, porque me conviene, el arquitecto me ha dado espacio, etcétera, etcétera. Pero van a venir los de la compañía van a decir, no, señor, esta extensión no lo voy a realizar. Si usted quiere, pues va a ser a su costo. Entonces colocarán los postes, los seccionadores fusibles, pararrayos, etcétera. Entonces hay que evitar ciertos problemas. Para eso hay que ir a la compañía y decir, mire, estoy haciendo una planta industrial, ustedes tienen una línea que está pasando por aquí, dígame cuáles son sus características y eso el arquitecto nos va a dar un plano de ubicación. ¿No ves? Pues nos va a decir, aquí está la calle 30, cota a cota, entonces su planta está aquí, por aquí está pasando esta línea yo tengo, de aquí puedo abastecer yo a usted. Entonces siempre hay que coordinar, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna consulta, chicos. ¿Cómo más o menos uno puede encarar toda la parte de un proyecto de tipo industrial, ¿no? En este caso lo he enfocado mucho más a la parte de potencia, pero también hay que enfocar la parte de lo que son las comunicaciones industriales. Y en la parte de comunicaciones industriales hay que ver si vamos a llevar una red alámbrica o una red inalámbrica, dónde vamos a poner nuestros puntos Wi-Fi, cómo va a ser nuestra acometida, será fibra óptica o vamos a utilizar un cable UTP, un cable FTP, cómo vamos a distribuir de un centro de procesamiento de datos hacia las máquinas, cómo va a ser el sistema de control. Y ahí tenemos que tener mucha seguridad. No, no podemos bajar, por ejemplo, de una escalerilla, ¿sí? Cables que sean totalmente peligrosos. Si nuestra instalación, por ejemplo, eléctrica es aérea, ¿no ve? Fíjense, si nosotros tenemos un galpón industrial, un galpón industrial, este es nuestro tinglado, ¿no ve? Tenemos un tinglado, tenemos que conocer siempre todo el detalle de este tinglado en la parte de arquitectura. Y estamos llevando nosotros una escalería para, una escalería será pues para energía, otra escalería llevaremos para comunicaciones. Entonces por aquí están yendo nuestros cables, en la parte superior, descolgados del piso. Estas escalerillas pues no las podemos bajar con un tubo de PVC a una máquina. Es peligroso, ¿no ve? ¿Cómo voy a colocar un motor? Cuando el operario venga aquí, pues hay la probabilidad de que este operario agarre esto y lo haga caer todo el sistema. Entonces, colocaré un sistema de tal manera que pueda desplazar esto y que haga un adecuado contacto. ¿No? No puedo no tener seguridad. O tal vez es preferible llevar a la pared donde pues tengo tal vez una columna y cerca de la columna bajo mi tubo y esto lo hago subterráneo y bueno, voy a atender mi máquina. Pero no podemos hacer este tipo de instalaciones improvisadas, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos estudiando si vamos a hacer mal nuestras cosas? Ahora, indudablemente esto lleva un costo. Tampoco cuando hagamos un balcón de tipo, digamos, industrial, no vamos a colocar pues luminarias decorativas, vamos a tener que colocar luminarias de tipo industrial. Entonces vamos al proveedor de luminarias y decimos, mire, yo quiero una luminaria industrial, ¿sí? Entonces, si uno va a utilizar una luminaria que va a ser, digamos, de tipo decorativo, por tal vez razones económicas, pues hágale un bastidor adecuado, de tal manera que sea, pues, resistente a todo lo que nosotros tenemos ahí. Si esta planta, pues aquí vamos a tener tal vez una estación de servicio, no puedo colocar pues, cualquier tipo de luminaria, tengo que ver la luminaria adecuada. Si tengo un ambiente explosivo, donde manejo, por ejemplo, oxígeno, entonces, las luminarias tienen que ser pues adecuadas, antiexplosivas, los tomacorrientes, todo tiene que ser antiexplosivo. El mismo ductado tendrá pues que ser un ducto metálico, que tenga sus conectores anti-explosivos. Entonces, todo uno tiene que ir revisando para hacer bien las cosas. Ahora, ¿qué cuesta? Es obvio, es que la calidad cuesta. La calidad no es gratis. Si les cuesta, pues les cuesta, pero las cosas van a salir bien. Evítense una explosión, ¿no ve? ¿Qué va a costar más, el proyecto o la vida de las personas?
pónganse a pensar siempre en esas recomendaciones. Muy bien, chicos. No sé si ahora tienen alguna consulta, nos ha ganado el tiempo. Si hay alguna pregunta, pueden realizar. ¿Qué dices, Daniel Prado? ¿Me escuchas, Daniel? ¿Me están oyendo, chicos? Inge, una consulta sobre el punto que tocó de poder generar nuestra propia energía. Vamos a profundizar sobre eso. Vamos a tener una clase de grupos electrógenos, ¿no ve? Ay, ay. Eso es lo mejor. Por ejemplo, en las plantas, ¿conoces BAT, no ve? La que hacía poleras, las poleras BAT. Sí, Inge, conozco. Ellos tienen como tres grupos a gas. Han disminuido sus costos a un 40%. Eso es cogeneración. Entonces tienes un ingeniero que atiende la planta de generación y te sale 40% más barato el producto. Y entonces ellos exportaban, sí, a los Estados Unidos las poleras BAT de primera calidad, entonces les salía muy bien. Entonces, si nosotros podemos generar y nos es más económico, hay que hacer siempre un proyecto de prefactibilidad y un proyecto de factibilidad, ¿no? Para ver en cuánto nosotros vamos a ahorrar. Si nos conviene, pues metemos nuestra planta. Entonces, no necesitamos por qué comprar a las compañías distribuidoras. Las compañías distribuidoras aquí son un monopolio, ¿no? Es un monopolio natural. A ver, ¿qué otra empresa tenemos que nos da en La Paz energía eléctrica? ¿Entre quién y quién puedo yo elegir? No hay, ¿no es? Entonces, yo podría generar, si mi planta industrial me va a permitir hacer esa inversión, pues genero, hago un estudio de factibilidad y les demuestro, les digo, aquí tienen ustedes, van a ahorrar tanto y colocaremos un sistema de cogeneración, ¿no ve? Entonces, no se olviden que existen potencias de máxima demanda, que las compañías también están viendo cómo uno tiene que pagar un poquitito más, ¿no? Por ejemplo, cuando entre las 7 de la noche y las 9 de la noche es la mayor demanda. Si tú ahí consumes, te cuesta un poco más caro, pero a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando han liberado su carga, es más barato. Entonces uno tiene que hacer todo un juego, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Dije, tenía una pregunta, pero era respecto a otro tema. Sobre el informe, tenía una duda sobre el cálculo de impedancias de un motor. Estaba buscando, pero no encontré la información que necesitaba. No sé si me podría explicar. Normal, la impedancia común y corriente de un motor. Sí, ingeniero, estaba pensando en usar la fórmula de potencia de despejar cociente y luego usar la ecuación de Ohm, pero no sé si es el procedimiento correcto. Sí, sí, está bien. Pero mira, si tú tienes un motor, en la parte práctica, ¿qué tienes que hacer? Colocar con corriente continua o medir la resistencia, ¿no es? La impedancia de un motor es igual a la resistencia más J veces la reactancia inductiva, ¿no es? La reactancia capacitiva es muy baja. Entonces, tú puedes determinar la impedancia, ¿no ves? La impedancia tú la realizas en corriente alterna, ¿no? Aplicando la ley de Ohm, ¿de acuerdo? La impedancia es igual al voltaje partido la corriente en corriente alterna. Entonces, tú tienes este término, la impedancia, ¿no es? La resistencia lo vas a determinar con corriente continua, porque en corriente continua se mide la resistencia. Entonces tienes la resistencia, tienes este término.
Entonces de aquí puedes sacar tú la reactancia inductiva. Entonces ya tendrías todo, ¿no? La reactancia inductiva va a ser la raíz cuadrada de la impedancia al cuadrado, ¿no? Menos la resistencia elevado al cuadrado. Eso lo haces en la práctica, ¿no? Si tú tienes la potencia, entonces ¿a qué es igual la potencia? Tienes la potencia activa, es B por I por coseno phi, ¿no? O puede ser I cuadrado R, potencia activa. Si puedes determinar la reactiva, va a ser B por I por seno phi. Y esto va a ser I cuadrado XL. Entonces aquí puedes determinar la resistencia, la reactancia, conociendo el voltaje, corriente, factor de potencia, sacas el seno y de aquí determinas la impedancia, que va a ser la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado, pero en régimen permanente, ¿no? Pero no te olvides lo siguiente. Un motor, ¿qué tiene? Resistencia y tiene reactancia. Entonces un motor es un circuito RL. ¿No ves? Puedes también determinar la inductancia con un osciloscopio y determinar la reactancia inductiva. La reactancia inductiva es 2pi veces FL. ¿No ves? Está bien, ingeniero. En el caso que ya fueran trifásicos, entonces a la potencia le añado ya el respectivo raíz de 3, ¿verdad? Por fase trabaja pues. Ah, ya, por fase. Está bien, Claro. ingeniero. Entonces determines la resistencia de combinado por fase. Está bien, ingeniero. Gracias. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta por ahí?